Aquí te dan un micrófono, aquí sí hay libertad de expresión. Te dan un micrófono, puedes hablar mal del presidente, no pasa nada. Puedes hablar mal del Papa, no pasa nada. Puedes hablar mal del rey. Todos los humanos que estamos ahora mismo respirando tenemos de alguna forma sangre real. Suena curioso, pero es real. Lo que nos diferencia a cada uno de nosotros genéticamente es el líder del cual cada uno proviene. Dicho de otra forma, si considerásemos desde el inicio de los tiempos, por aquellos tiempos en que el humano vivía de forma nómada y se fue agrupando progresivamente, tenemos que la mayoría de los más aptos eran los que se procreaban con las más aptas mujeres. Y sabiendo que los jefes, reyes, emperadores, faraones, jeques, caciques, sea el título nobiliario que sea de la época que fuere, ellos tenían beneficio en el tema procreación. Nos encontramos con casos extremos que baten los récords en estos temas. Como el caso del sultán Abdul Nasir Mulay Ismail As-Samil Ben Sharif, nacido entre 1635 y 1645, no está claro. Llegó a tener 550 esposas oficiales con 4.000 concubinas, produciendo en definitiva 876 hijos varones. A las hijas las mandaba a estrangular al nacer. Y si sabemos que esto ha ocurrido a lo largo de la historia, es evidente que sea excesivamente probable que cada humano que hoy respira sea descendiente directo de algún líder de la historia, ya sea de extremo oriente o de extremo occidente. Estaban nuestros ancestros. Out in the darkness, a fugitive running. Ya sea de la dinastía china, egipcia, otomana, bárbaros, vikingos, apaches, etcétera, etcétera. Pero la historia no se puede modificar. Nos guste más o nos guste menos, la historia está allí. Y solo está allí para entenderla, aceptarla y sacar conclusiones, no para modificarla. Nadie puede llevar su árbol genealógico hasta las épocas prehistóricas. Y cuando empezó la escritura, no eran estos árboles los que se solían escribir. Normalmente si uno se pone a investigar, solo puede retroceder unas cuantas generaciones atrás solamente. Supongo que tienes que ser de sangre real actual para poder llegar a la época medieval, pero no más. De resto tenemos que conformarnos con los recuerdos de abuelos. Apenas al llegar a Alicante, recordaba que por parte de mi padre tenía un bisabuelo paterno que había nacido en los alrededores de la zona, y específicamente en Novelda. Fue el capitán militar que cuando empezó la Guerra Civil de España, supongo que por piedad del bando ganador, no le mataron, pero lo exiliaron de la península y lo mandaron a la isla de La Gomera y le impidieron por muchos años acceder a la península a cambio de no quitarle la vida. Aunque curiosamente, fue gracias a ese exilio, donde se encontraba con sus 5 hijas, que una de ellas conoció a su marido, natural de otra de las Islas Canarias, mi abuelo. Qué barbaridad las cosas que ocurren en la guerra. Yo supongo que la película del Padrino de Al Pacino no se queda corta. Así es la guerra.
Y así la vivieron nuestros ancestros. Cualquiera que sea su forma. In all his pomps, con todas sus deslealtades. Lástima que estoy viviendo una, en plena España en el siglo XXI. Ritzy, would you be baptized? In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Ritzy, go in peace. Soledad es tan tierna como la amapola. La hermana menor de mi abuela en aquel momento estaba con vida y me contaba algunas historias cuando llegué a Alicante. Fue gracias a ella que aprendí muchas cosas de las 7 generaciones antes de mi nacimiento por el lado de mi padre. Fue ella quien me dio cientos de fotos con sus caras, familias, esposas, algunas anécdotas, impresionantes más de una. Y haciendo el árbol genealógico de esos niveles, superábamos los 300 familiares. Estaban distribuidos entre 5 países, la mayoría de ellos dentro de la misma España. Incluso resulta que tengo muchísimos primos en la propia Alicante. Lástima que no les conozco. De hecho, no les conozco a la mayoría de los 300. Y así es que comienzo mi instalación en las afueras de Alicante. Era un pueblo pequeño. Lo decidí más por cuestiones de cercanía al trabajo, más que por la propia ciudad, porque realmente me gustó mucho más Alicante. Me parecía la hermana menor de Valencia, pero era volver a empezar. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Una vez más volver a empezar. Una noticia revoluciona el mundo de la música. Michael Jackson muere. No, I mean I'm different. What are you talking about? El gran rey del pop, capaz de hacer cosas como el videoclip de Thriller, que marcó una época. Y todo era un cine. ¿O no? Well, I can't watch. El genio de los 80. Scrawled in blood. What's it say? See you O next presentaciones Wednesday. como la del concierto del Super Bowl del 93. Y tantos conciertos por todo el mundo. No pisó todos los países por lo que averigüé, pero sí pasó por los 5 continentes. Millones de espectadores en cada gira. ¿Cuántas y cuántas canciones nos deja para la historia? Desde el We Are The World, Bad. Estoy totalmente convencido que incluso la canción de Just Beat It ha salvado vidas. ¿Cuántas personas de habla inglesa se habrán retirado de una pelea a tiempo por recordar esa canción de Michael Jackson? No tengo ni idea del número, pero estoy seguro que más de una persona se ha salvado de una muerte segura inspirada en esta canción, largándose y evitando un enfrentamiento directo con alguien peligroso. Ser el número 1 no es fácil en ningún aspecto, y el rey del pop lo logró, y por muchos años, y con tan solo 50 años muere. Según los informes médicos, parece que muere de una sobredosis de una medicina que usan continuamente en quirófano, el Propofol. El caso es tan sonado que enjuician al médico, salen todas las noticias y empieza la cacería de brujas. ¿Sabe usted cuántos famosos han muerto por una sobredosis? Para no hacer interminable la lista, solamente nombraré a los super famosos. Aquellos que está bastante aceptada la causa de muerte: Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y más modernamente Whitney Houston, Amy Winehouse, aunque ella ya lo pedía en su canción que no se quiere rehabilitar. Y ahora Michael Jackson. Inclusive se insinuó que el niño de la película Mary Poppins había muerto también en su día por drogas. Aunque la familia lo desmintió, pero creo que toda la familia les conviene negarlo, ¿no? ¿A cuántos suministradores de sustancias de famosos han metido presos? Creo que a pocos, y es que algunos han caído entre rejas. Pero el médico de Michael Jackson tenía que caer.
Conclusión, el rey del pop muerto con 50 años y el médico preso. Le condenan a 4 años de cárcel. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Durante los siguientes meses de adaptación a Alicante, aprendí que son mucho más sencillas las adaptaciones mientras más joven eres. Esta era mi 6ª vez, pero me estaba costando más esta vez. Supongo que la gente que tiene 20 años se adapta más fácil que la gente que tiene 35. Yo era tímido como un niño. Supongo que es porque la mayoría de la gente ya se ha casado y vive sus vidas dentro de sus casas. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Otro estilo de vida que yo aún no conocía, pero lo cierto es que a medida que ya te haces mayor, es más complicado hacerse amigos. Cual no pensé encontrar jamás. Es extremadamente difícil hacer grupos y casi imposible hacer varios grupos sociales diferentes. Una vacante se envolvía. Pasa y tómate una copa. Supongo que al llegar a los 35 Que hay lugar para otra silla. y estar más tiempo solo que acompañado en una nueva ciudad, en una nueva adaptación por enésima vez, echas mucho de menos. Mi familia. Todo eso más las decepciones que había tenido de Menorca hacía que se empezara a despertar mi instinto de querer asentar la cabeza, querer empezar a hacer una nueva familia, y pensaba, ¿por qué no? Ya todos los amigos de la infancia la habían asentado. Y el error principal en ese tema está en que, aunque la intención de formar una familia pueda nacer y crecer, lo que uno no debe hacer, lo digo ahora en retrospectiva, es tratar de ponerse un zapato 35 cuando calzas un 42. Hay que saber bien dónde apuestas para hacer tu familia. Por la familia. Despierta, todo ha cambiado. El instinto se había despertado. Aumentaba el hecho de que completamente todos mis amigos de la infancia ya estaban casados y casi todos con hijos. Los que me rodeaban del trabajo estaban casándose y solamente quedaban solteros los que tenían varios años menos que yo, por lo cual me sonreía al saber considerarme un soltero de oro. Es una tontería esa frase, pero me hacía sonreír. Hoy te sientes distinto, porque eres distinto. Lo que fue siempre lo mismo y cambió. Suponía que no habría muchos cirujanos sin pareja, solteros y queriendo formar familia. Y ahora está tan claro. Supongo que cambiar tanto de ciudades ayuda muy poco a la estabilización emocional, sentimental. Creo que si me hubiera quedado siempre en Valencia, hubiera sido más fácil para mí, pues ya conocía cientos de personas, la ciudad, el estilo de vida, en fin. Pero veo que ese no era mi destino. Quise volar y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar. Cambiar de ciudades continuamente genera cambios en tu parte emocional. Al cambiar todo tantas veces, es como que parte de ti renaciera, como si volvieras a nacer. Pero también sientes como si se acabara la persona que eras, como si dejaras atrás aquella persona que eras en la ciudad anterior. Es una buena forma de empezar una nueva vida, pero también es una forma de dejarlo todo atrás. Y el problema son esos pequeños días cuando sientes literalmente añoranza. A ese respecto, recuerdo una frase de Marshall Bruce Mather III, Eminem, en una entrevista sobre su vida para el programa 60 Minutos de la cadena CBS. Y dice así: las mudanzas continuas nos aíslan de nuestros mundos y se purifican nuestras ideas. Si son buenas, puedes explotar como un cohete. Si no, pasarás desapercibido. Y siguiendo con otra joya de frase, solamente sabes que estás en la cumbre cuando la gente de donde naciste acude y asiste para verte. Eso es triunfar. Pero a mí no me aplaudían donde nací. Y si me estaba purificando con tanta mudanza,
no le estaba viendo sus frutos. Dispuesto a dar el paso en mi vida, ya deseándolo realmente, dejar de perder el tiempo con banales relaciones sentimentales que de eso no tienen ni el nombre. Me dispuse a mirar a las mujeres con ojos de quien busca iniciar una familia. Supongo que esa sensación la veía normal en esa época, y ahora siento que fue un error muy fuerte. Pero tal vez no es ninguno de los dos extremos. Pero así fue, el resto de las cosas que rodeaban mi vida sentía que estaban perfectas para mis ojos. Ya tenía un trabajo que quería, un lugar que me agradaba, una ciudad que me gustaba. Tenía mi piso, mi moto, incluso me pude comprar mi coche. Después de años y años ahorrando, pude conseguir el coche mimado que deseaba hace años. Un coche antiguo renovado completamente. El Mini. A mí me encantaba el Mini descapotado. Lo quería desde hacía al menos 5 años. Había estado sin coches por 7 años para poder comprarme el coche que quería. Primero iba en bicicleta, luego iba en moto. Hasta hice el viaje de la mudanza desde Menorca haciendo el trayecto Barcelona-Alicante en moto. Allí me di cuenta que definitivamente había llegado la hora del coche. Qué duro aquel viaje. Recuerdo que preferí pasar la noche en Valencia a mitad del camino. Pero me comía el mundo igualmente. Sentía que solamente me faltaba una relación formal con una mujer con quien compartir el resto de mi vida. Y estaba dispuesto a tomar el toro por los cuernos. Mirando con los ojos de estar dispuesto a entregarlo todo, empecé esa especie de búsqueda. Empecé una relación vagamente con una chica, pero no compenetrábamos demasiado en algunas cosas, al menos desde mi perspectiva, así que seguí mi camino y anduve mirando unos meses, cuando de pronto aparece una que me interesa realmente. Quiero ser el amigo que recorre tu camino, que no importa la sorpresa del destino, día y noche siempre estará junto a ti. El haberme cambiado de ciudad y de trabajo me obliga a desistir de mi viaje a China. Tendré que retrasar ese viaje, quién sabe hasta cuándo. Estaba en una gran época de creatividad. Investigaba todo lo que se me iba ocurriendo, sobre los países más ricos, los países más pobres, los más famosos, las mujeres más sexys, las empresas más poderosas, las más grandes, las que tenían más empleados, los países más grandes, los más poblados, los que más petróleo tenían, los que tenían más energía atómica, los más corruptos, los honestos, los más turísticos, los idiomas más hablados, los puentes más largos, los túneles, los aeropuertos más visitados. Buscaba listas de todo lo que se me iba ocurriendo, el ranking de todo. Y recuerdo muchas frases, sobre todo una conclusión mía al respecto. Si quieres saber algo, busca información, porque para empezar a saber algo sobre un tema, ten por seguro que alguien de alguna forma ha empezado a escribir al respecto. Y si quieres seguir investigando más de lo que hay, ya depende de ti. Y así fue como entre pregunta y pregunta me iba llenando de información. Me sentía como una esponja absorbiendo todo lo que pudiera. Todo lo que pudiera darme ideas. Me mantenía en una eterna búsqueda y recordaba una frase que mi madre me decía de pequeño. Nunca te quedes con una duda, búscala. Y así regía mi vida, buscando todas las preguntas siempre. Y en esa época, mucho más todavía. La chica era una compañera de la universidad. Yo tenía unos 10 años sin verla y estaba preciosa. Aún tenía la cara de veinteañera. Siempre me pareció muy dulce, pero había un gran problema. Se había ido a vivir a México. México lindo y querido. Sin palabras. En definitiva, cuando decido algo suelo dar mucho más que demasiado. Y no me importa cuántas barreras tenga que romper, sin importar qué tan duras puedan ser las batallas. Ni me importa lo que me cueste, sin importar lo que pueda perder en el camino. Y así pues, de pronto, México me pareció como ir a Cuenca, a unas simples horas. Así que organicé todo, me tardé unas semanas y decidí ir a visitarla. Si muero
Siempre había sido un romántico muy profundo en silencio. Supongo que solo lo habrán descubierto un par de personas en toda mi vida, pues es algo que tenía guardado en el bolsillo más profundo del pantalón. Pero en mi ser, en mi sentimiento, sentía que de alguna forma merecía tener una historia romántica sin precedentes. Algo de película, algo como el diario de Noah. Aunque suene ridículo, sentía que mi vida debería quedarse algo al mismo nivel. En lo que respecta a mi relación sentimental, deseaba romper con todos los esquemas, ya que estaba dispuesto a entregar lo que hiciera falta sin importar nada. Mi parte romántica estaba saliendo, y con la misma fuerza que había peleado en todas mis anteriores batallas, pelearía por la mujer que deseara. Tus ojos verdes me matan. Ella era médico también. Había hecho la especialidad de oftalmología. Lo único que nos separaba realmente era la distancia que hay entre Alicante y Monterrey. Hubo mucho contacto cibernético, muchas charlas, muchas cartas, muchas sorpresas. Creo que a ella le escribí una de las cartas más impresionantes que había escrito. Al menos es la más trabajada. Era una carta con links de internet, de manera que iba dándole clic y dejaba sonando una canción y seguía leyendo. Y varios párrafos después, cuando pasaba una situación o frase, le pedí que cambiara la canción de fondo dándole otro clic, o que viera un vídeo determinado y después de ver algo siguiera leyendo y cosas así. Una especie de carta interactiva que requería internet para entenderla e ir siguiendo cada uno de sus pasos, uno a uno. Tal vez 20 páginas en total. Tardé 2 tardes enteras en escribir y montar todo el proyecto. Y así páginas y páginas. Ella tardaría poco más de 1 hora en seguir las instrucciones. Pasaba por cosas tan variopintas como el pájaro loco, dejando que la creatividad fluyera. Vídeos del señor Walt Disney o la historia con los 3 vídeos de Pol Pot, el ganador de la Operación Triunfo de Inglaterra. Le mandé los links de sus 3 actuaciones. Así como el flash move de la estación de trenes de Lightspeed. En conclusión, más que ilusión por la mexicana, era más bien una ilusión de quinceañero por esas pequeñas tonterías que hacen las personas en estado, llamemos, enamoramiento. Supongo que más que engancharme a ella, me estaba enganchando al sentimiento y a las sensaciones. Realmente ella no había hecho casi absolutamente nada por producir algo. Pero yo estaba en plan Superman, pensando que los deseos podrían con todo. Vuelo directo a Ciudad de México. Ella realmente no se creía que yo iría a visitarla. Siempre yo había deseado ir a Acapulco. Supongo que por el impresionante cariño que le tengo a la famosa serie del Chavo del Ocho, la cual me ha acompañado miles de horas a lo largo de mi vida. Y cuando digo miles no estoy exagerando, hay capítulos que de memoria los podría recitar, y uno de ellos es el de Acapulco. Así que reservé unos días para estar en México DF. Luego busqué uno de los mejores lugares de Acapulco, y como ella vivía en Monterrey, pues ese sería el tercer destino. Mientras estuve allí, sentía magia en el mundo, con mi ser, con ella, con las ciudades, con la vida. Sentía que por fin la vida me pagaba con lo que sentía que merecía después de tantas luchas. Había visitado muchos países, pero estar allí en México, un país al que siempre le he tenido cariño, y precisamente en Acapulco, ¿qué decir? Me hacía sentir que con esa mujer me podría casar y vivir el resto de mi vida. Pero ahora me sonrío y me pregunto a mí mismo, ¿ella había hecho algo para merecerse tanto interés? Pues obviamente no. Veo algunas contradicciones en su historia, sobre su pasado. Un momento decía una cosa y después decía otra. No había demasiada coherencia.
Veo llamadas que no atiende, veo que escribe muchos mensajes, veo que hay oscuridad en algunas cosas. Pero como yo estaba en plan Superman, sentía que no pasaría nada, que si ella sería para mí, así sería. Que si ya estaba saliendo con alguien hasta ese momento, le dejaría en breve y suponía que todas esas cosas que le rodeaban, que no eran demasiado agradables para mí, ella las arreglaría. Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya. Así que pensaba que no debería preocuparme demasiado, pero seguían habiendo incoherencias cuando, por ejemplo, habían excusas continuas a la hora de comer y de cenar. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más. Siempre habían problemas con sus tarjetas a la hora de pagar, y no es que quisiera pensar mal porque realmente en ese momento no lo hacía, pero resulta extraño que lo único que ella pagaba era el café de la tarde, y nada más. Entre todos los gastos que incluyeron aviones, hoteles, comidas, algo no estaba bien, sobre todo si se supone que es una médica oftalmóloga y está manejando el mismo dinero del país en el que vive. Pero en fin, siguen los días maravillosos, ya que yo no le estaba prestando demasiada atención a esos detalles. Pero de pronto existe algo que sí me puso la alarma de frente. Puede doler el recuerdo, pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso. Estando en Monterrey, ya en la tercera ciudad, su propia ciudad, vamos de un lugar a otro en su coche, bastante estropeado, y cuando digo bastante, me refiero a que, por ejemplo, el retrovisor estaba sujeto con una cinta adhesiva, el cual daba 1000 vueltas para que no se cayera. Pero eso no fue lo más llamativo. Ni siquiera lo fue el hecho de que la casa donde estaba alquilada fuera un poco más que una casa muy pobre, que ella compartía con otras personas. Lo que realmente me hizo de señal de alarma, curiosamente, fue que en una ocasión, cuando nos dirigíamos a algún lugar, y estando ella conduciendo, según la dirección y el mapa que yo tenía, era más fácil dirigirse por la calle X, una calle cualquiera. Pero cuando le digo esto, ella alega que por ahí siempre hay policías y paran. Yo jamás he tenido miedo a la policía porque jamás nunca he tenido nada que ocultar, literalmente. Supongo que por eso hablo de mi vida sin tapujos. Pero en definitiva, yo insisto alegando razones de tiempo, dirección y obviedad del camino. Y ella se queda sin argumentos para cambiar la dirección que yo quería que cogiéramos. Pero cuando estamos a escasos 10 metros del cruce, ella acelera y sigue el camino que ella quería y dice que no quiere esa calle por el tema de la policía. Si no fuera no venía, no fuera nada, eso que te lo dijeron, ahora estemos encanados. Honestamente, digo hoy sin que me quede nada por dentro. Yo nunca sabré si es porque realmente ella quería evitar una posible redada de la policía, si es que ella tenía algo en el coche que quería ocultar, si simplemente ella salía con un policía que patrullaba por esa calle, o quién sabe realmente lo que ocurría. Nunca lo sabré ni nadie lo sabrá. Lo cierto es que me enfadé. Y por primera vez me empezaba a dar cuenta que no era una mujer con la que quisiera compartir mi vida. Tantas cosas oscuras, era evidentemente que ella no era una persona de fiar. Cédula en mano y todos contra la pared. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor. Sin embargo, siguió la historia de los últimos días de la misma forma que estaba ocurriendo. Yo entregando casi todo y ella sin entregar casi nada. Yo pagándolo todo, ella sin pagar nada. Resulta que incluso el último día dice que no tiene dinero para no sé qué historia. Ya no recuerdo bien, pues ya han pasado varios años. Pero en definitiva, eran al cambio unos 40 euros. Sinceramente, al ver la situación, al ver cómo ella mostraba tanta ansiedad por esos 40 euros, le di 50 y me fui. Solo vives para ti nada más. El peor ciego es el que no quiere ver. Incluso después de todo eso, profundamente seguía pensando que existía la pequeña posibilidad de que después de haber volado 8000 kilómetros para verla, con todas las maravillas que habíamos vivido, las pirámides, las playas, comidas típicas, mariachis en vivo, paisajes preciosos, ver la bahía de Acapulco desde un jacuzzi, en fin, tal vez demasiados lujos, no acorde a las circunstancias, habiéndole dicho los deseos que yo tenía de asentar la cabeza. Error que después me di cuenta que quiso aprovechar todo el tiempo. Pensaba que aún persistía mi efecto Superman,
Pensaba que ella dejaría tanta tontería y estaría dispuesta incluso a dejarlo todo en México por venir a Alicante, aunque veía cosas extrañas. Lo mismo siento yo. Pero ¿cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Despedida romántica. Es haber perdido el miedo al dolor. Promesas al aire. Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Frases hermosas. Quererte a ti es callar y esperar. Ella dice que vendría en 8 semanas a visitarme si todo le iba bien. Así que después de tener el corazón en el cuello y con el temor de que realmente lo que tenía en mi cabeza no fuera verdad, y sin saber sinceramente si la volvería a ver, cogí el aire final, media vuelta y caminar sin girar la cabeza. Acompañado es diferente el sentimiento al partir, pero llevo demasiadas despedidas como para saber que al menos cuando vas solo, después de haber caminado esos primeros 2 metros de despedida, no debes de girar la cabeza, ni siquiera cuando llevas 20 metros, pues las lágrimas pueden terminar de salir y el deseo de llorar puede ser imparable. Palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas. Vuelvo a España. Pasan las semanas. Utilizo medios cibernéticos para mantenerme cada día en contacto, a pesar del cambio de horario. Pero veo mentiras. Dice una cosa, escucho contradicciones, llamo por teléfono, no atiende, excusas, cambia historias, mentiras nuevamente, dice que va a un lado, y al día siguiente dice que fue a otro. Incongruencias, cosas sin sentido, razones ilógicas. 4 semanas tardé hasta que mi paciencia se rompió. Decido romper con todo tipo de posibilidad de nada. La bloqueo y borro, no sin antes advertirle que no quería absolutamente verla. Le digo que mejor será que no viniese y se ahorrase el billete a Alicante, pero no quiso escuchar. Borré todo lo que tenía que ver con ella, incluso borré aquel mail con sus links. Es que lo recuerdo y es que, sinceramente, links muy difíciles de encontrar. Recuerdo que era tan variopinto, pero en fin, lo borré. Aún hoy me arrepiento de haberlo borrado. Realmente esa carta era muy buena. Pero un día saliendo de mi casa de Alicante, giro a la izquierda y la veo. Sabía que habían pasado ya varias semanas, pero no sabía días ni nada. Esos días sabía que ella podía aparecer en cualquier momento. Y así fue. Pensaba que no se atrevería. O tal vez sí. Hasta que apareció. Siempre que tomo una decisión, no la cambio. Así que la dejo hablar. Ella pide disculpas. Se excusa con frases que parecen preparadas. Me da una bolsa y espera que la invite a subir. Así que le digo que lamento su viaje, que debo seguir mi vida. Y la dejo allí, frente a mi casa. No digo más palabras.
Siempre he pensado que con una persona que se porta mal contigo, no debes invertir más que segundos, el resto es perder el tiempo. Así que así hice. Me fui a tomar un café en alguna cafetería del barrio. Aunque nunca dudé en lo que debía hacer y por eso lo hice, el solo hecho de haber estado dentro de las posibilidades, el haberla invitado a subir y haber pasado el resto de las siguientes 20 horas confraternizando, pues el día apenas empezaba, y era un domingo en la mañana. Debilita. Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Desear una cosa y haber deseado infinitamente una cosa, a una mujer, verse engañado por ella, y saber que tienes que dejarle aunque te está buscando y está en la puerta de tu casa, y el hecho de no darle ni un centímetro es una obligación, es cuanto menos doloroso. Sobre todo cuando te gusta mucho, cuando se ha atrevido a cruzar el charco para verte, cuando aparentemente ella ha valorado todo y le ha valido la pena lo suficiente como para mojarse también haciendo un viaje y cruzando el charco para venir a verme. Cierto alacrán de carroña, un colmenar visitaba. Cuando disfrutaste de esa persona 2 semanas fantásticas por playas del Pacífico, cuando tus deseos luchan con lo que sabes que tienes que hacer, sabes que sus intenciones no son nada buenas. Para placer del malvado. Así que no te equivocas, lo haces, pero te debilitas. Purgado, que lo entienda, quien lo entienda. Sentía y sabía que era obvio que tantas mentiras al descubierto eran porque quería de alguna manera atarme y vivir ocultando las cosas que tendría que ocultar. Al menos con ella se quedó en intento. Ojalá que con la de menor que hubiera sido así. Te consta que no soy tonto como tú lo has presumido. Hay que olvidar lo pasado si la culpable es la suerte. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Para acabar esta historia sin darle más líneas, Que lo que prometiste se te olvidó. estuvo enviándome varias cartas preciosas por varios días seguidos. Preciosas todas, al mismo estilo romántico que yo había copiado en mis cartas, pero su suerte estaba echada. La bolsa que me había entregado tenía los 50 euros que yo le había dejado aquel día, y además tenía unos tejanos Levi's que yo le había comentado que me gustaban, pero tenían mi misma respuesta. Ninguna. Pero a los 5 días de este encuentro, estando yo tomando un café en el centro de la ciudad, me quedé impresionado. Y sin embargo quiero que seas feliz. La veo caminando con un chico a su lado. Caminan hacia la cafetería donde yo estaba. Me quedo sin palabras, solo mirando. ¿Cómo es posible que haya hecho amigos tan rápido? Al acercarse me mira, quedamos ojos contra ojos. Hace una mueca de sonrisa y sigue andando con el chico y caminando. Sobran las palabras y los análisis al respecto. Allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria. Nunca más la he vuelto a ver, ni a saber nada de ella. Y tú que te creíste el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das.
maldito corazón. Me alegro que ahora sufras y llores y te humilles por ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón. Sí, señor, fallaste. No vuelvas a apostar. Vamos a tomar, a cantar y a ponernos tristes. ¿Quieres? ¿Ustedes también? Pues, ¿qué?